Hola y bienvenidos. Yo soy la maestra Yaretsi. Y yo soy el Pablo Salomón. El día de hoy les venimos a impartir una clase de historia. El tema es los albores de la humanidad. Nosotros somos de la Escuela Normal Carlos Carrillo y somos del cuarto semestre de la licenciatura de Enseñanza y Aprendizaje en Telesecundaria. Este día veremos cómo fue la llegada de los primeros humanos al continente americano, cómo fue esta llegada a favor de nuestra evolución y cómo fuimos formando civilizaciones a lo largo de todo el continente. El propósito de esta clase es reflexionar y tomar posturas sobre las teorías del poblamiento. Para eso podemos iniciar un diálogo breve donde respondan las siguientes preguntas. ¿Dónde creen que aparecieron los primeros seres humanos? ¿Cómo piensan que llegaron a América? ¿En barco, caminando o ya vivían aquí? Para contestar estas preguntas pueden tomarse su tiempo pausando el video o contestarlas más tarde. Lo importante es que estas mismas preguntas se las han hecho científicos e historiadores, así que vamos a conocer qué es lo que han descubierto. Para empezar, hablemos de los albores de la humanidad. El ser humano, como lo conocemos hoy, surgió en África hace aproximadamente 200.000 años. De ahí comenzó un proceso de migración que fue de África a Asia, de Asia a Europa y finalmente a América. Durante ese tiempo, el ser humano fue desarrollando habilidades importantes, como la creación de herramientas, descubrió el fuego, aprendió a comunicarse con un lenguaje y a expresarse a través del arte, como por ejemplo las pinturas rupestres. En diferentes partes del mundo surgieron civilizaciones antiguas muy importantes. Por ejemplo, en Mesopotamia se inventó la escritura y surgieron las primeras leyes. En Egipto construyeron enormes pirámides y desarrollaron una cultura religiosa muy profunda. En India y China se hicieron avances en ciencia, medicina y filosofía. Y en Grecia y Roma se desarrollaron ideas políticas, artísticas y filosóficas que siguen influyendo el mundo de hoy. Así como estas civilizaciones dejaron huella, también lo hicieron los pueblos originarios de América. Pero, ¿cómo llegaron las primeras personas a este continente? Bueno, aquí es donde entran varias teorías. La más conocida y aceptada por la mayoría de los científicos es la teoría del origen asiático. En lo personal, yo considero que la teoría del origen asiático tiene mucho sentido y está bien respaldada por la ciencia. Pero también creo que no podemos descartar que haya habido otras rutas de llegada, ya que el poblamiento de América no fue un evento de un único día, sino que fue un proceso complejo y largo. ¿De dónde venimos los seres humanos? Bueno, el inicio en África. Los científicos han descubierto que los primeros seres humanos aparecieron en África hace más de 2 millones de años. No eran como nosotros ahora, eran más bajos, peludos y su forma de caminar y pensar era muy simple. A estos primeros seres humanos se les llama homínidos. Vivían en grupos pequeños, cazaban animales, recolectaban frutas y aprendieron a usar piedras como herramientas. Con el tiempo fueron cambiando poco a poco hasta convertirse en los seres humanos modernos conocidos como Homo sapiens. Y bueno, continuando con el repaso, la gran aventura humana. ¿Cómo se extendieron por el mundo? Pues bueno, los Homo sapiens comenzaron a moverse de África a otros lugares del mundo, pero esto no sucedió de un día para el otro. Este viaje duró miles de años y sucedió en etapas. Número 1. De África a Asia. Hace unos 100.000 años, algunos grupos salieron de África y encontraron el continente asiático. Salieron buscando comida, agua y mejores condiciones de clima para vivir. Número 2. De Asia a Europa. Luego, otros grupos llegaron a Europa. Allí se encontraron con otros humanos antiguos, como los neandertales. Algunos vivieron juntos y hasta se mezclaron. Y número 3, de Asia a América.
Finalmente, hace unos 15.000 años, los seres humanos cruzaron desde Asia a América por un lugar llamado Estrecho de Bering, que en ese tiempo era un puente de tierra entre Siberia y Alaska. Desde allí fueron bajando poco a poco por América del Norte, América Central y América del Sur. Y es así como poblaron todo el mundo. Y bueno, gracias a este viaje, los seres humanos fueron poblando casi todos los lugares del mundo, como bosques, montañas, desiertos, islas y más. Se adaptaron a diferentes climas y aprendieron a vivir en comunidad. Cada grupo desarrolló idiomas, costumbres, ropa y maneras de vivir diferentes, según el lugar donde vivían. Pero bueno, ¿por qué es importante saber todo esto? Conocer el origen del ser humano nos ayuda a entender que, primero, todos venimos del mismo lugar, África. Segundo, que los seres humanos han sido viajeros y exploradores desde el inicio. Y tercero, que aunque tengamos diferentes colores de piel, costumbres o idiomas, somos una sola especie todos. Bueno, para empezar, yo voy a explicar sobre la teoría del origen único, que esta fue propuesta por el antropólogo checoslovaco-estadounidense Alex Srlicka. Bueno, esta teoría nos explica que los primeros pobladores de América llegaron gracias a la gran glaciación que hubo en la era del hielo hace aproximadamente 12.000 a 15.000 años. Esta nos explica que los primeros pobladores llegaron gracias a la glaciación, ya que esto hizo que por parte de Asia y por parte de Alaska, al día de hoy Alaska, perteneciente a Estados Unidos, este estrecho llamado Bering, gracias a la glaciación, se congeló. Claro, esto nos indica que si no estuviera congelado, obviamente este estrecho fuera pura agua, agua y obviamente no iban a poder pasar caminando. Pero dadas las circunstancias de aquel tiempo y dada a la era de hielo y a la glaciación, pues este estrecho entre Estados Unidos, Alaska y Asia, que hoy en día este estrecho conecta con Rusia, estaba congelado, y esto facilitó la entrada de los pobladores de Asia hacia el norte de América. Esto que nos indica que gracias a la glaciación pudieron pasar con motivo de comida, de buscar comida, de que los cazadores, al ver que no había mar, cruzaron, ya que buscaban comida y buscaban refugio, porque obviamente también debido a la glaciación los animales pues también morían, y esto pues obviamente la nieve, el hielo los congelaba, y esto hacía que no podían ser comidos por los humanos. Ahora, un animal prehistórico de aquel entonces pues fue el mamut, el cual sabemos al día de hoy que tenía un pelaje muy grueso, el cual lo protegía de muy bajas temperaturas. Estos mamuts, estos animales que son mamíferos, pues se podían defender muy bien de la glaciación y muy bien de las bajas temperaturas y del frío, lo que hacía que estos animales podían sobrevivir a estas temperaturas, y esto por eso se convirtió en uno de los principales animales en ser cazados por nuestros antepasados. Ahora, las pruebas que hay a día de hoy de que esta teoría de cómo llegaron los pobladores a América pues está refugiada en tres aspectos. El primero, que es las similitudes físicas que se encontraron en los cráneos, en la fisionomía o en la morfología de los antepasados, y los restos que se han encontrado en hoy en día Alaska, Canadá, América y México, a los cuales pertenecían también las similitudes de los pobladores de Asia, más específicamente en la zona de Mongolia, o sea de los mongoles. También se refugia en los hallazgos arqueológicos,
¿A qué me refiero con hallazgos arqueológicos? También hablamos de los cráneos, los fósiles, de todos estos hallazgos arqueológicos que, bueno, por ejemplo, que un cráneo con fisionomía o morfología de Asia, de pobladores de Mongolia y de esa zona, fuera encontrado en Nuevo México, o fuera encontrado en América, o que fuera encontrado ahora, bueno, en Estados Unidos, y que fuera encontrado en Canadá o en Alaska. Algo que pues obviamente el viento no trajo. O sea, tuvo que venir alguien del otro continente, pasar por el estrecho de Bering, como lo dice la teoría, morir acá y que sus restos quedaran acá. Otros hallazgos también me refiero a el tipo de armas. Sabemos bien que la historia nos ha dado la información para saber qué tipo de armas tenía cada región del mundo en ese entonces, así como también por ejemplo en Mesopotamia tenían ciertas armas, tenían ciertas costumbres de vestimenta y también tenían ciertas apariencias físicas y morfológicas. Obviamente no eran las mismas necesidades de la zona de Mesopotamia a las mismas necesidades de la zona de Asia. ¿Por qué? Porque era totalmente distinto. Ahora, eso también lleva a las armas. Por ejemplo, si sabemos que un mamut con un pelaje muy grueso, esto se debe gracias a la evolución del animal y que el clima lo haya obligado a adaptarse a la situación, al cambio climático, que era muy bajo, y pues por esta misma razón no íbamos a encontrar un mamut en otra zona, en una zona árida o en una zona desértica como la Mesopotamia. Ahora, a esto se debe a las armas que usaban en Asia, lanzas con piedras muy filosas que, bueno, también eran de obsidiana, pero la mayoría de las veces el mango de la lanza podía ser hecho de huesos, y estos huesos están comprobados que son de mamut o que son de otros animales que se encontraban en la zona de Asia, y que estas lanzas también fueron encontradas en América, así como también el mismo tipo de lanza, la misma forma de hacer la lanza y la misma costumbre de la piedra de arriba, la piedra muy filosa, que en este caso podía ser o una piedra filosa o obsidiana, o también en dados casos podía ser huesos de algún otro animal, o huesos, inclusive huesos de humano, los cuales al tallarlos, al modificarlos y al esculpirlos con piedras, pues obviamente se volvían muy filosos, y estos ayudaban a la caza del mamut. Estas armas, que sabemos que son de Asia, fueron encontradas también en América del Norte, y con el paso de los años pues fueron encontrándose todos estos hallazgos arqueológicos, no solo en América del Norte, sino que también se contrajo todo el continente americano. Bueno, la otra fue la que ya les había mencionado, que gracias a la congelación de este estrecho llamado Bering entre hoy en día Rusia y Alaska, se dio la facilidad de que los pobladores de Asia vieran tierra firme y pudieran avanzar hacia el continente americano. Esta teoría también tiene sus críticas y también tiene sus límites. También como también hemos pensado esto a favor de esta teoría, también hay cosas que han estado en contra de esta teoría. Por ejemplo, ¿por qué solamente el estrecho de Bering? Esto no está comprobado científicamente, como lo dije, es una teoría. Pero pues ¿por qué no rutas marítimas? Por ejemplo, por el Pacífico, rutas marítimas por el Atlántico. Y pues se sabe que el poblamiento de América, pues no solamente tenemos rasgos de Asia, porque si esto hubiera sido, y como lo dicen los que están en contra de esta teoría, pues todos pareceríamos o tendríamos al día de hoy rasgos físicos de Asia, lo cual no tenemos, gracias. Pero esto también se debe a que, defendiendo un poco la teoría,
Esto también se debe de que hemos perdido rasgos asiáticos. Si es que fuera cierto esta teoría, hemos perdido rasgos asiáticos por la llegada de los españoles, por la llegada de los ingleses, por la llegada de los portugueses, por la llegada de los franceses, y a la mezcla de culturas y genes que obviamente se dio en ese entonces cuando nos vinieron a conquistar. Porque recuerden que antes de ser conquistados nosotros éramos un pueblo sustentable, que creíamos en los dioses, creíamos hacíamos la agricultura, obviamente cazábamos, hubo trueques en vez de monedas, por ejemplo en otro lado, por ejemplo en Europa, cuando ya había una moneda. Acá en América, que era Oasis América, Aridoamérica y Mesoamérica, pues obviamente no existía este sistema complejo de negociación, y pues nosotros nos la llevábamos con trueques, agricultura, la caza de animales, la pesca de animales marítimos, y pues esto al día de hoy aún lo seguimos conservando. Y esta fue la teoría del origen único. Bueno, continuando con esto de las teorías de cómo llegaron los primeros pobladores a América, la segunda teoría que les voy a explicar es la teoría del origen múltiple, expuesta hacia el público, o sea, hacia nosotros, por el antropólogo y etnólogo Paul Rivet, un francés que en 1940 expuso esta teoría al mundo, que el poblamiento de América no solamente vino de Asia, sino que también de Oceanía, Melanesia y Polinesia, que estas dos últimas tal vez no las conozcan, por lo cual me dio la tarea también de investigar dónde eran. Melanesia, básicamente se refiere a la zona donde está Papúa Nueva Guinea, las Islas Salomón, Vanuatu y Fiji, y Polinesia es Hawái, Nueva Zelanda y las Islas de Pascua. Un dato curioso, que Polinesia significa muchas islas, lo cual por eso esta zona de islas pues se llama Polinesia. Al día de hoy también se le conoce así, pero pues no se usa mucho el término. Bueno, esta teoría nos explica que dejando de lado los pobladores de Asia, que tuvieron la facilidad, como se expone en la otra teoría, de pasar por tierra firme gracias a la glaciación, esta teoría nos expone que estas poblaciones, estas regiones o estos pobladores de las regiones que les acabo de mencionar, de Oceanía, de Melanesia y Polinesia, tenían embarcaciones muy rudimentarias. ¿A qué me refiero con esto? O sea, embarcaciones que eran muy simples, muy sencillas, pero que podían navegar, y estas embarcaciones eran navegables, que con el paso de los años supieron y tuvieron la facilidad de manejar estas naves. Cruzaron de Oceanía, que es el continente de estas zonas, cruzaron de Oceanía hacia el Pacífico, obviamente llegando a las islas las islas del sur de Oceanía. Llegaron a América del Sur, a lo que hoy se le conoce como Ecuador, Perú y Chile. También se explica que puede ser que desde Australia hubiera embarcaciones que llegaron directamente a la Antártida, y de la Antártida cruzaron también, ya gracias a la glaciación, cruzaron de la Antártida hacia a lo que conocemos como Argentina o Chile, que pues también es otro estrecho no tan grande, que pues gracias a la glaciación pues había tierra firme. Las evidencias que nos da este antropólogo y etnólogo, que por eso la primera evidencia yo se la atribuyo a su conocimiento de las etnias, son las similitudes lingüísticas, ya que él nos explica que entre los pobladores de Oceanía y los pobladores de América del Sur existen similitudes lingüísticas. ¿A qué me refiero con esto? Que en su lenguaje y en su cultura tiene se parece mucho o se parecía mucho a la cultura y al lenguaje de la zona de Oceanía. A eso que me refiero, de que al momento de que llegaron,
pues obviamente compartieron volvieron a hacer todo lo que se hacía del otro lado, y al llegar a esta nueva tierra, pues siguieron haciéndolo. Obviamente no iban a cambiar todas sus costumbres, todo su lenguaje, solamente porque habían descubierto otro lugar. Recordemos que para entonces estos pobladores pues no sabían que pues habían llegado a otro continente, y que habían llegado a un continente o a un lugar, a un espacio terrestre sin pobladores, como lo dice esta teoría. Ahora también otra evidencia que nos regaló Paul Rivet son los parecidos físicos y culturales. A esto me refiero de que los cráneos encontrados como hallazgos son muy parecidos a la gente de Oceanía. Los cráneos, el color de piel en los fósiles o los cuerpos encontrados, el color de piel es muy parecido es muy similar a la gente de la región de Oceanía, de Melanesia y de Polinesia, y pues también el cabello. Por la parte cultural, pues nos damos cuenta que sí eran muy parecidos, tenían la cultura de lo que conocemos como tatuajes, pero pues obviamente, como ustedes alumnos estarán pensando, no se tatuaron con una máquina y con tinta. Obviamente pues esta gente se pintaba rayas para demostrar su valentía, para demostrar que han peleado contra animales grandes, o que han cazado. En este caso lo habíamos hablado anteriormente, un animal estupendo, un animal magnífico como el mamut. Al momento de cazar a un mamut o de cazar a algún otro animal salvaje, pues ellos demostraban su valentía, y lo hacían rayándose, ya sea con carbón, con sangre, haciéndose cicatrices, o básicamente también con ayuda del fuego. Podían, porque ya tenían conocimiento sobre el fuego, podían calentar algún tipo de piedra y marcársela en la piel. Las rutas migratorias, como ya les había dicho, es de que de Melanesia y Polinesia, con ayuda de las embarcaciones, cruzaron hacia el Océano Pacífico, y de ahí desembarcaron en América del Sur, como ya les había comentado, en Ecuador, en Chile y en Perú. Ahora, las críticas para esta teoría, a mí en lo personal, cada quien de ustedes va a tener su punto de vista, pero a mí en lo personal me parecieron un poco más complejas. Por ejemplo, de que no hay hallazgos arqueológicos sólidos que nos validen, como en otra teoría, por ejemplo las armas, o piedras grandes que hacen alusión a la otra cultura. No se han encontrado en América del Sur, lo que es toda esa zona de América del Sur, no se han encontrado todavía pues pruebas muy fuertes o contundentes para poder empezar a imaginarnos que sí fue real esta teoría. Y pues también las coincidencias de la lengua, pues también puede ser una muy fuerte coincidencia, pero esto sí yo lo atribuyo a que tal vez sí fue gracias a la cultura que llegó de otro, pues ellos no lo sabían, se los voy a repetir, pero gracias a la cultura que llegó de otro continente, sí se lo atribuyo a las coincidencias lingüísticas a la gente que tenía en ese entonces en América del Sur. La tercera teoría que voy a explicar el día de hoy para ustedes es la teoría autóctona del ser humano, que como su nombre lo dice, autóctono es cuando algo pasa por sí solo o algo pasa en un lugar solamente. Esta es expuesta por Florentina Ameghino, un paleontólogo y antropólogo argentino. Fue expuesta cerca del siglo XIX, a final del siglo XIX, por ahí por de los años de 1880 y 1890. Nos explica que el ser humano originalmente se originó en América del Sur, en Pampa, Argentina, y de aquí se dispersó al resto del mundo.
Hago paréntesis que desde aquí la teoría ya, y desde que sabemos que el que la expuso es argentino, pues ya toma un rumbo un poquito más ficticio, porque pues como lo sabemos, los restos fósiles del Homo sapiens, que es la especie del ser humano, que significa hombre piensa, los restos más antiguos que se han encontrado a lo largo de la historia del mundial han sido encontrados en África, y que de aquí se distribuyó a diferentes partes del mundo. Por ejemplo, de África se fueron a Europa, se fueron a Asia, se fueron a Oceanía. Bueno, estos son obviamente pues continentes que al día de hoy pues ya conocemos, que pues para los pobladores de ese tiempo pues solamente eran nuevos horizontes, nuevos climas, animales diferentes obviamente en cada región, y pues cada quien iba, como éramos nómadas, íbamos de punto en punto hasta que descubrimos diferentes técnicas. Por ejemplo, una de ellas la agricultura, y esto fue que hizo que nos estableciéramos en un lugar. El ejemplo que ya había dado antes, el de Mesopotamia, y de otros pobladores que buscaron ríos, buscaron mares o buscaron tierras las cuales se podían eran fértiles para la cosecha y la siembra de pues obviamente pues semillas, las cuales les iban a dar alimento, y pues también seguía funcionando la caza de animales, obviamente de caza de animales de cada región, porque pues como lo dije también anteriormente, pues en una zona árida no ibas a encontrar un mamut que está naturalmente diseñado o estaba diseñado para soportar bajas temperaturas. Bueno, este antropólogo argentino nos exponía que el ser humano se creó, evolucionó, el Homo sapiens en el sur, en América del Sur, más enfocado en Pampa, Argentina, ya que él, al ser paleontólogo, pues obviamente se dedica a buscar fósiles, a escarbar y a encontrar fósiles, obviamente de hace miles de años. Y él expuso que él encontró fósiles del humano, recuerdo de la especie Homo sapiens, junto a fósiles de animales muy extintos, o sea, muchísimo más extintos que la mayoría de los otros hallazgos, hallazgos arqueológicos de los demás fósiles de los humanos. Bueno, usó como ya lo dije, usó argumentos morfológicos y cronológicos que pues obviamente son falsas. Se basó en fechas incorrectas y confusiones, y quiso confundir a la gente con los campos geológicos. Se desvió de las glaciaciones, y puso otras fechas las cuales no coincidían a la edad de la glaciación, que esta fue la que facilitó la entrada de diversos pobladores hacia América. Gracias a que a la glaciación hubo tierra firme, obviamente por el hielo, la nieve y todo, y esto fue lo que facilitó la entrada de pobladores de otros continentes hacia América. Y de igual forma las embarcaciones obviamente iban a recorrer menos territorio o menos ruta marítima. ¿Por qué? Pues porque gracias a la glaciación pues había muchísimo más tierra firme, y el tramo que tenían que navegar era muchísimo más corto. Ahora, yo sé que ustedes están imaginando una hoja de un mapa mundial y que están viendo que sí, el estrecho de Bering y Alaska están muy juntitos, pero que Oceanía, a la Antártida y Argentina se ven muy separados. Recordemos que el mundo no se ve así como está en un mapa mundial. Tenemos que darle la vuelta y volverlo a hacer en una forma ovoide, que es la forma del planeta, y nos vamos a dar cuenta que Oceanía, la Antártida y Argentina están muchísimo más cerca de lo que nosotros tenemos en mente o que nosotros nos imaginamos. Este es un punto que quería aclarar desde la primera teoría, pero me esperé hasta esta. ¿Por qué? Porque pues gracias a esto nos podemos dar cuenta de muchísimas cosas.
¿por qué fue rechazada esta teoría? Básicamente, principalmente, ¿por qué? Porque al checar los fósiles humanos que él había encontrado, los demás científicos pudieron notar que estos fósiles humanos no eran del Homo sapiens. Como recordaremos, el ser humano, el Homo sapiens en aquel entonces tuvo muchísimos primos, simios, chimpancés, que son de la familia de los homos, pero estos fósiles no coincidían a los de los Homo sapiens, eran de otros animales extintos que eran o estaban familiarizados con los Homo sapiens, pero no eran humanos, eran animales que tenían parecidos y rasgos comunes en los fósiles, ahora sí que en los huesos, al del Homo sapiens. Tampoco no hay pruebas fósiles muy contundentes para decir que sí era un humano. No, y los pocos fósiles que hay se pudieron notar y se pudieron dar cuenta de que no coincidían y no eran de un Homo sapiens, sino que, como lo dije anteriormente, era de un animal ya extinto. Y pues, como lo dije al principio de esta teoría, y la principal razón por la cual esta teoría fue muy rechazada y muy rápidamente fue descartada de todas las teorías que hay, fue que el fósil más antiguo del Homo sapiens fue encontrado en África, un lugar donde sí hay muchísimas pruebas arqueológicas, hay muchísimos fósiles hallados, y que pues gracias a los estudios de los científicos actualmente pues nos podemos dar cuenta o se nos facilita más la investigación de qué año o de hace cuántos miles o tal vez millones de años existía la raza del Homo sapiens. Y pues gracias a estos estudios nos pudimos dar cuenta que hasta la fecha el hallazgo arqueológico más antiguo del Homo sapiens fue en el continente africano. Y bueno, chicos, también es importante mencionar que gracias a este poblamiento original surgieron pueblos antiguos como los mayas, los olmecas, los zapotecas, por mencionar solo algunos. Pero bueno, para continuar deberán realizar la siguiente actividad titulada Comparo y Decido, en la que elaborarán un cuadro comparativo donde coloquen todas estas teorías y las comparen entre sí, para después pasar a unas preguntas que deberán contestar, las cuales son: ¿con qué teoría estás más de acuerdo y por qué? ¿Y qué evidencia te convence más? Pueden tomarse el tiempo que necesiten para realizar estas dos actividades muy sencillas, pausando el video, o pueden contestarlas al finalizar. Muy bien, y con esta actividad y lo que aprendimos en la clase de hoy, podemos responder a estas simples preguntas. ¿Qué fue lo más interesante que aprendiste hoy? ¿Y por qué crees que es importante saber cómo llegaron los primeros humanos a América? Pues muy bien, chicos. Ahora, ¿les gustaría ser viajeros del tiempo? Con la siguiente dinámica tenemos el propósito de desarrollar el pensamiento histórico a través de la interpretación de fuentes simuladas. Las instrucciones son las siguientes. Deberán imaginar que forman parte de un equipo de arqueólogos del futuro. Acaban de descubrir una cueva milenaria con restos y objetos antiguos. Su misión es analizar uno de los hallazgos, hacer deducciones y formar hipótesis sobre cómo vivían las personas que lo usaron. Objeto 1. Fósil humano. Este fósil parece un cráneo antiguo. Se ve más pequeño que el de un humano moderno, con una frente inclinada y mandíbula pronunciada. Podría pertenecer a un Homo habilis o a un Homo erectus. Algunas preguntas para el análisis son las siguientes. ¿Qué diferencia a este fósil del humano actual? ¿Qué nos dice su forma sobre su evolución?
y qué clase de herramientas o vida diaria pudo haber tenido. Objeto número 2. Pintura rupestre. Esta pintura está en una cueva. Muestra figuras de animales, manos y escenas de caza. Usaron pigmentos naturales. Algunas preguntas pueden ser las siguientes. ¿Por qué crees que pintaban estas escenas? ¿Y qué podría tener un significado religioso o de enseñanza? Objeto número 3. Herramienta de piedra tallada. Es una piedra afilada. Tiene marcas claras de haber sido tallada a propósito. Parece una herramienta para cortar carne o madera. Algunas preguntas pueden ser estas. ¿Qué tan avanzado era su conocimiento tecnológico? ¿Y qué nos dice esto sobre su estilo de vida? Objeto número 4. Restos de hoguera. Aquí encontramos restos de carbón y cenizas, como si hubieran hecho fuego. Tal vez fue usado para cocinar, calentarse o protegerse. Algunas preguntas pueden ser las siguientes. ¿Qué impacto tiene el fuego en la vida humana? ¿Cómo aprendieron a controlarlo? ¿Y qué diferencia hizo en su evolución? Objeto número 5. Fragmento de cabaña o refugio. Este pedazo parece parte de una cabaña hecha con ramas, barros o huesos. Posiblemente vivían en refugios sencillos pero construidos con intención. Algunas preguntas son las siguientes. ¿Cómo cambió la vida humana cuando empezaron a construir? ¿Qué nos dice esto sobre su adaptación al medio? ¿Y qué protegía del clima? Ahora, con todo esto, ustedes podrán realizar su deducción y formar sus propias hipótesis. Pueden realizar un pequeño reporte arqueológico, ya sea oral o escrito, o también un dibujo explicativo con flechas e ideas claves. Pero si lo prefieren, también pueden crear una breve dramatización o simular como si fueran los arqueólogos hablando en una videollamada del futuro. Ok, bueno, para finalizar podemos realizar una actividad complementaria o una tarea en la que deberán realizar una línea del tiempo con imágenes o dibujos que correspondan a el origen del ser humano en África, la migración a Asia, el cruce hacia América según la teoría que más las convenciera y el surgimiento de los pueblos antiguos. Puedes hacer uno de tu elección. El poblamiento de América, llevado a cabo a lo largo de varios milenios. Bueno, por ejemplo, podemos ver en esta primera parte del video y de la primera parte de esta sala del poblamiento de América, de este museo, que hay dos personas viendo como hacia el horizonte o como viendo hacia el terreno que tienen enfrente de ellos. Esto puede hacer alusión a que ellos no sabían que era otro continente, no sabían que eran tierras inexploradas y tampoco sabían de la importancia que este suceso iba a tener a lo largo de la historia, ya que pues podemos notar que al momento de que estos pobladores llegaran al continente americano, pues esto dio a acontecimientos, dio vida a muchos acontecimientos, que a las culturas mexicanas, a las culturas peruanas, a las culturas estadounidenses, a las culturas del sur de América, y pues ellos ni siquiera tenían la mínima idea de que todo esto iba
a pasar gracias a que ellos descubrieron América. Obviamente ellos no tenían ni la mínima idea de que era América, de que era el nuevo continente y de que estaban descubriendo tierras. ¿Por qué? Porque para ellos era algo totalmente conocido. Varios milenios, en oleadas sucesivas de grupos humanos procedentes de Asia, se realizó por el estrecho de Bering. Los individuos que ingresaron en el continente americano continuaron con su proceso evolutivo de manera paralela. Bueno, y por ejemplo, como lo dice el video, los nuevos pobladores de América pues cruzaron, bueno, la teoría dice que cruzaron por el estrecho de Bering, que gracias a la glaciación este estrecho de mar obviamente se pudo congelar y esto hizo que hubiera tierra firme. Esto llamó la atención de los pobladores de la parte de Asia, ya que así como ellos vieron que había tierra firme y podían caminar hacia allá, también los animales, por ejemplo los mamuts, como lo estamos observando aquí en el video, también cruzaron hacia allá. Obviamente por razones de alimentos y de caza, los pobladores tuvieron que recurrir a seguir a los mamuts para poder comer, ya que como lo sabemos, la caza de un mamut no era algo de 5 minutos y ya. El cazar un mamut llevaba a veces horas o a veces llevaba días para poder encontrarlo en un terreno donde lo podían emboscar y se les facilitara más el agarrarlo, el contenerlo y el matarlo, porque si no pues podía huir y pues se les iba a dificultar más la caza. E independiente de los que permanecieron en el viejo mundo. Algunos grupos se concentraron formando aldeas, mientras otros continuaron siendo cazadores y recolectores. Paulatinamente, los diferentes grupos originarios fueron adquiriendo características propias, tanto biológicas como culturales. A esto lo que acaba de explicar el video es que los diferentes pobladores que llegaron, obviamente no todos se juntaron en una misma población, llegaron siendo nómadas, llegaron descubriendo nuevas plantas. Como lo sabemos, cada continente tiene una vegetación sumamente diferente y los nuevos pobladores llegaron descubriendo nuevas plantas, nuevos animales, nuevos tipos de relieve, y esto hizo que los pobladores que eran nómadas buscaran cada quien su camino. Esto propició a que al día de hoy existieran diferentes culturas, ya que no todos llegaron al mismo lugar, todos se dispersaron a lo largo del continente americano, descubriendo nuevas plantas, nuevas especies, nuevos alimentos, nuevos relieves, y cada mini población de los que llegaron hizo su cultura, hizo sus establecimientos, y estos establecimientos a lo largo del tiempo se convirtieron en culturas, como lo había dicho anteriormente, mexicanas, peruanas, culturas de Centroamérica, y esto propició a todas las costumbres y culturas que al día de hoy seguimos respetando. Al mismo tiempo que su adaptación generaba estrategias que permitían enfrentar las dificultades de sus procesos sociales hasta conformarse en grupos culturales diferenciados. Por ejemplo, estas imágenes nos explican brevemente que al mamut, que fue la principal caza de los pobladores de aquel tiempo, ya que el mamut les propiciaba pieles para cubrirse del frío, muchísimo alimento, huesos para la creación de armas, y también los colmillos porque recordemos que no son cuernos como varias gente los confunde, son colmillos. Estos colmillos tenían un material, obviamente que es el hueso, que usaban para la fertilización de las plantas. Y aquí podemos observar cómo
cazaban al mamut. No lo cazaban yendo directamente hacia él, como lo dije anteriormente, lo emboscaban en un terreno donde fuera difícil para el mamut salir, y con cuerdas o con ramas o con lianas de ese tiempo, obviamente, lo alcanzaban a amarrar, lo alcanzaban a lazar, y poco a poco con lanzas iban punzándole partes de su cuerpo, a las cuales con el desangrado se debilitaba el mamut y con el tiempo caía. Bueno, y como podemos ver al final de este video del Museo de Antropología, tiene muchas fuentes muy importantes y muchas imágenes que nos ayudan a comprender el paso que fue el poblamiento de América. Esto sería para finalizar el tema. Muchas gracias. Muy bien, chicos, eso ha sido todo por la clase de hoy. En conclusión, podemos decir que el poblamiento de América es una historia que seguimos descubriendo poco a poco, y que aprender sobre nuestras raíces nos ayuda a comprender mejor a los pueblos indígenas, su legado y cómo se formaron las civilizaciones antiguas. Gracias por ver esta clase, espero que les haya gustado y que hayamos podido aprender todos juntos algo nuevo.